Bien, queridos hermanos, en esta tarde me gustaría que pensásemos en un concepto. Ser constantes creo que es una de las cosas más difíciles que hay, por lo menos a mí. A mí me es difícil ser constante. Y cuidado que una cosa, y no es el tema de hoy, una cosa es ser constante y otra cosa es ser terco. Son cosas muy diferentes. Para ser constante se requiere que haya una decisión por nuestra parte, pero una decisión sin vuelta atrás. Si hay dudas, no vamos a llegar a ningún sitio. Si hay dudas cuando tomamos una decisión, seremos inconstantes. Cuando hay seguridad, no volvemos atrás. También requiere que estemos dispuestos a superar los estorbos, porque en todo objetivo, en toda constancia, siempre hay estorbos, de lo más variopinto, de lo más variado, valga la repetición. Nos vamos a encontrar estorbos que van a intentar minar nuestro objetivo, ¿cuál es? El que es. Pero sobre todo, para ser constantes, después de tomar una decisión, requiere, en consecuencia, no perder de vista el objetivo. Muchas veces cuando hacemos viajes largos, vamos con el objetivo de ir a tal o cual lugar y vamos viendo paisajes quizá o sitios, cosas por el camino. Si nos detuviésemos en todas esas cosas, qué bonitas son, si nos detuviésemos en todo lo bonito, nunca llegaríamos al objetivo. Y esa realidad, digamos, carnal, también se traduce en nuestra realidad espiritual. Surgen problemas, surgen dificultades, surgen imprevistos, incluso a veces surgen frustraciones, desilusiones, que lo que pretenden es desviar nuestra vista, y el problema es que a veces lo consiguen, ¿verdad? Nos comprometemos a veces en algo y al poco tiempo desistimos de lo que nos hemos comprometido para el Señor. No está mal hacer análisis de lo que estamos haciendo, pero me temo, y ojalá sea solamente un pensamiento de un servidor, me temo que a veces lo que hacemos es un análisis para justificar nuestro abandono, en vez de para ver cómo mejorar y cómo continuar. Y una de las cosas que nos cuesta y que ya costaba en la iglesia primitiva es el orar. Os llevo a Romanos capítulo 12, es un versículo sumamente conocido, Romanos capítulo 12 y versículo 12. Después aludiremos a otros. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, pero me alegra saber que esto ya sucedía en la iglesia primitiva y por eso el apóstol Pablo se lo dice y nos lo dice también a nosotros hoy. ¿Cuáles son las causas para ser constantes en la oración? Tenemos motivos más que suficientes para ser constantes en la oración. Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Por qué hemos de ser constantes? Porque el amor fraternal nos lleva a la oración. El amor fraternal evidencia nuestra relación con Dios, a la vez que alimenta nuestra relación con Él. El amor, en cuanto yo amo a mis hermanos, estoy reflejando mi relación con el Señor. Y en función de lo que amo a mis hermanos, tendré relación con Él. Y en función de la relación que tengo con Dios, tengo amor a mis hermanos. Versículo sumamente conocido. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece o no ama a su hermano, este es mentiroso. Y la cuestión no es hacer un paripé. Cuidado, estamos hablando unos domingos sobre la hipocresía, ¿verdad? Aquí no es hacerse, digamos, ser pusilánimes, sino en amor en un sentido práctico. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
constantes para tener amor hacia los hermanos, constantes con un corazón dispuesto, porque hemos de tener un corazón dispuesto al servicio. El servicio es estar dispuesto a agachar la cabeza para que Cristo sea glorificado. Juan lo decía en otras palabras: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y un servidor, y creo que todos, hemos de vivir en esta necesidad, en este objetivo, hasta que el Señor nos llame. Mientras el Señor no nos llame a su presencia, hemos de vivir tener esta oración: Señor, que tú crezcas en mí. Y en cuanto yo estoy dispuesto a servir al Señor, en cuanto el Señor va creciendo en mí, mi corazón estará más dispuesto a comprometerme en el servicio. Y en función de lo que yo sirvo a Dios, después seré también constante en la oración. Porque precisamente el servicio me lleva a la oración y la oración me lleva al servicio. Es muy interesante, dice, no perezosos. Eso tiene que ver con no ser pasivos, con ser activos. Somos muy dados a saber qué es lo que tienen que hacer los demás. Somos muy dados a saber lo que los demás tienen que hacer, pero no sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Yo es fácil decir, este tiene que hacer esto, el otro tiene que hacerlo. ¿Y yo qué tengo que hacer? No sé. Dice, no perezosos, es decir, no ser espectadores, sino ser activos. Estos días hablaba con un pastor, un amigo, y precisamente hablamos de esto. La inercia que hay de muchos a vivir la vida de espectadores, como si el culto, como si el servicio fuera, yo me quedo en mi butaca y los demás actúen y después aplaudo o echo silbidos, ¿no? No perezosos tiene que ver con ser activos en la obra de Dios. Y en la obra de Dios, todos los hijos de Dios tenemos parte. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Constantes en la oración, porque hemos de vivir el amor hacia los demás, porque hemos de servir, pero también porque tenemos gozo en el Señor. Gozosos en la esperanza. El apóstol Pablo, cuando escribe después a los tesalonicenses, dice que no somos como los que no tienen esperanza. Es tener esperanza en el Señor produce gozo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces te paras a orar? ¿Cuántas veces nos detenemos a orar para darle gracias al Señor por la esperanza que hay en nosotros? Vivimos en un mundo que no es que no tenga esperanza. El mundo no es que no tenga esperanza. El mundo lo que tiene es desesperación, que es peor que no tener esperanza. Pero mira, si no tienes esperanza, vale. Pero estar desesperado, vivimos en un mundo desesperado. Hemos de aprender a vivir con frustraciones, desde luego. Gozosos en la esperanza. En la esperanza que tenemos en el Señor. Y el Señor decía que tendremos aflicción en este mundo. Pero eso no significa perder el gozo. Hemos de aprender a vivir con tristezas. Hemos de aprender a vivir, valga la expresión, con desilusiones. Hemos de aprender a vivir todo eso, pero sin perder el gozo en el Señor. Es muy interesante porque en un momento cuando estaban para reconstruir el templo y todo, los muros, en un momento de crisis nacional, os suena la palabra crisis, supongo, ¿no? La habéis oído últimamente. Yo la llevo oyendo casi desde que era niño, ¿no? En un momento de crisis, Esdras le dice al pueblo, en el libro de Nehemías 8:10, un versículo sumamente conocido: no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Os dais cuenta? Sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. A los cristianos del año siglo XX, al principio, algunos artículos en prensa en España y prensa secular hablaban de los protestantes como la gente del gozo. ¿Qué dicen nuestros vecinos? ¿Qué dicen nuestros amigos? Somos gente del gozo, no significa estar todo el día con la sonrisa, sino tener gozo de Dios en medio de todas las situaciones. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Fijaros que la expresión no dice sufridos en los problemas. La tribulación es, digamos, es el sufrimiento
y ahora hablar de eso un poco, pero más que un problema es vivir una situación de crisis auténtica. Yo no sé vosotros, pero yo creo que ninguno de nosotros desea pruebas, ¿verdad? Pero cuando las pasamos, las sufrimos por amor a Cristo. El apóstol escribiría, si sufrimos aquí, sabemos que allí reinaremos con él. Dios no está permitiendo tribulaciones en nuestra vida. Dios no permite situaciones como la de Corea del Norte o la de los países musulmanes o el que sea, simplemente para que lo pasen mal, sino para manifestar su gloria. Quizá nosotros no lleguemos a los extremos de Corea, no lleguemos a los extremos del mundo musulmán, pero todos quizá a veces en nuestro trabajo se burlan de nosotros y es una tribulación tener compañeros que se burlan de nosotros, ¿verdad? Que a la mínima, familiares que se burlan de nosotros. En cierto modo, sufrimos, valga la expresión, cada vez que estamos con ellos, es como una paliza. Los apóstoles, después de haber sufrido la cárcel, cuando el incidente de Ananías y Zafira, leo en Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tela con el gozo. Nosotros, por lo menos yo seguramente en un ataque de carnalidad diría, qué mal está el mundo hoy. Salieron con gozo. ¿Cómo salgo yo de las pruebas? Si soy constante, voy a tener el gozo del Señor. Voy a ser gozoso en la esperanza y también voy a ser sufrido. Y ser sufrido no es ser resignado, sino es manifestar a Cristo en medio de las dificultades. ¿Y cómo manifiesto yo? Estos son los motivos. ¿Cómo manifiesto yo? ¿Cómo evidencio que soy constante en la oración? Los versículos que hemos leído, 10, 11 y 12, vuelta otra vez a ellos, son la respuesta también. Cuando yo tengo el motivo de amar a mis hermanos y cuando llevo una vida de constancia en la oración, eso se evidencia en cómo amo a mis hermanos. No se trata de soportar o aguantar, sino de interesarme por los demás. Un creyente que ora en privado es un creyente que lo evidencia interesándose por sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos son carga en su corazón. Si yo amo a mi hermano, yo me intereso por él. Me suelo interesar personalmente casi cada día por mi hermana, una hermana carnal, la única hermana carnal que tengo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque es mi hermana? No. No solamente por eso, sino porque le amo a mi hermana. Si yo no amase a mi hermana, pues estoy seguro que no interesaría por ella. No se trata de meternos todos los días en la vida de nuestros hermanos en la fe, sino de amarles como Cristo les ama. Porque cuando amo a mis hermanos estoy diciéndole al Señor, Señor, tengo carga por mi hermano, tengo en mi corazón. Y cuando voy a orar, si tengo que pensar en un hermano, perdón, si pienso, no es que tengo que, no es una obligación. Si pienso en un hermano, sé por lo que tengo que orar, lo conozco. Nos interesamos por los hermanos y vivimos la fe de un modo práctico, me permitís la expresión, de un modo, si queréis, inconsciente, intuitivo. Lo hacemos de un modo instintivo también. Lo hacemos no por intuición solamente, sino que lo hacemos como un instinto natural. Yo no sé vosotros, supongo que tenéis la costumbre que si alguien os pisa el pie, os quejáis, ¿verdad? O os doléis. Esto es un instinto. Pues el mismo instinto deberíamos tener cuando oramos al Señor, cuando le servimos. Porque servimos al Señor, versículo 11, con diligencia, incluso en nuestro ocio. El otro día Pablo nos hablaba, ¿verdad? Hace varios domingos sobre esto. Viendo una película y todo esto. A veces el ocio, pensamos que no tiene, vemos lo que sea. Yo tengo que manifestar incluso. Tengo que glorificar a Cristo en mi ocio. Porque dice la Escritura que todo lo que hagáis, y ese todo es el griego pan, pasta pan, es el pan, es el todo absoluto. Ese todo también incluye el ocio, lo que los demás ven y lo que los demás no ven. ¿Sabes? Servimos a Dios incluso en nuestro ocio. Y cuando sabemos, versículo 12 ya, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, cuando sabemos de situaciones, cuando atravesamos situaciones duras, buscamos
que quiere el Señor para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tenemos esperanza. Por eso buscamos, Señor, ¿qué quieres mostrar? ¿Por qué? Porque cuando nos lo planteamos es que tenemos esperanza en el Señor. Y eso, queridos hermanos, es como el sudor o la tos. Lo vamos a mostrar a los demás con nuestro ejemplo e incluso a veces también con palabras añadidas. Y cuando pasamos tribulaciones, nuestro corazón es diferente al de los demás, porque aún en nuestras tribulaciones, como le pasó a los apóstoles en el incidente que acabo de decir de Hechos 5, mostramos a Cristo. Esa fue la experiencia de Pedro y los otros apóstoles. Y Pedro, sabéis cómo era. Pedro era como yo, o yo soy como Pedro, no lo sé. Cerquiño muchas veces. Pero Pedro fue transformado. Semanas antes él quería morir por Cristo y ahora cuando tiene que pasar la tribulación, da gozo. Cuando sufre la tribulación y da gracias a Dios por ello. Son las evidencias. Quiero concluir los últimos minutos pensando en las consecuencias de la constancia en la oración. Nuestra asuntanza del pasado 30 de abril decía, el título era Constantes en un mundo inconstante. Constantes en la oración, en una sociedad inconstante. Constantes, y me gustaría no llegar a decir esto, pero lo digo, constantes a veces, aunque haya creyentes que no lo sean. Constantes en la oración. Porque yo no voy a dar cuenta a Dios de la constancia en la oración de mis hermanos, sino de mi oración. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Cuando soy constante en la oración, ansío más de Dios. Y ansío más de Dios no por situaciones que atraviese, no por problemas que tenga, no porque le vaya a pedir más cosas a Dios, sino porque me enamoro más de Dios. La oración no es una disciplina, la oración es una necesidad. Cuando está uno enamorado, pues uno lo que quiere es estar con la otra persona. Y cuanto más estás, todo el tiempo te parece poco. Cuando somos constantes en la oración, no tomamos la oración como un amuleto, sino como el aire que respiramos, ¿verdad? Algunos a veces creyentes me temo que toman la oración, es que hay que pedirle esto a Dios y si no es así, no te pones a orar. A veces Dios permite que pasemos situaciones extremas para que nos postremos en oración, pero ojalá eso redunde en que después sigamos llevando una vida constante de oración. Pero sobre todo, cuando somos constantes en la oración, estamos viviendo como lo que somos, como sacerdotes del Altísimo. Porque nos interesaremos de una forma más práctica por los demás. Dice el versículo 13, la siguiente frase, compartiendo. Fijaros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y es curioso porque esto lo dice después de hablar de la constancia. No podemos abrir nuestro corazón si no nos abrimos el corazón a Dios. Y versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Cuando soy constante en la oración, de mi boca, de mi corazón sobre todo, lo que va a salir es bendición. Bendición a los que me hacen bien y a los que me hacen mal. Bendecid a los que os persiguen. Yo no me cuesta, os lo digo de corazón, imaginar a mis hermanos en Corea del Norte en este momento orando para que el Señor bendiga a Kim Jong-un. Pero esto es lo que me dice el Señor. Porque sabes una cosa, podemos maldecir mostrando indiferencia. Y sobre todo, queridos hermanos, sobre todo, la gran consecuencia de la oración es que todos vamos a disfrutar. Que si yo soy constante en la oración, voy a tener la bendición de orar constantemente. ¿Sabes? Es lo que vamos a hacer en el cielo. Vamos a estar constantemente orando, constantemente alabando a Dios. Constantes en la oración, en un mundo inconstante, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Que el Señor os bendiga.